La mayoría de nosotros venimos a la iglesia esperando que el predicador toque algún tema relevante. ¿Verdad que sí? Por supuesto, para nosotros la palabra relevante significa: yo quiero que me hable de cómo luchar eficazmente con la ansiedad. Yo quiero que me hable de cómo luchar con la ira. Yo quiero que el predicador me explique a través de la palabra cómo yo puedo vencer el temor. ¿Cuáles son los principios que me van a ayudar a tener un mejor matrimonio? ¿Cómo yo puedo criar mejor a mis hijos? Y no me malentiendan, hermanos, no es que haya nada de malo en abordar estos temas desde el púlpito. Ahora, déjenme hacerles una pregunta y por favor sean honestos. Sean honestos. Si el miércoles en el culto de oración se hubiera avisado de antemano: el pastor Sugel este domingo en la mañana va a predicar acerca de la glorificación del Padre a través de la glorificación del Hijo, ¿cuántos habrían venido a la iglesia hoy en la mañana entusiasmados y pensando: wow, eso era exactamente lo que yo necesitaba oír? No sea deshonesto. ¿Saben qué, mis hermanos? Pocos temas pueden ser más relevantes que este para nuestra vida aquí y ahora. ¿Saben por qué hay tantas personas en el mundo sufriendo crisis de ansiedad y de temor, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos? Porque esta es una generación subjetiva, sumamente individualista y altamente egocéntrica. Esa es la maldición de esta generación. Y cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, pendiente de sus propios sentimientos y emociones, el temor y la ansiedad serán un resultado inevitable. Lo triste, mis hermanos, es que en muchas iglesias, probablemente sin quererlo, se está llevando a los cristianos a estar demasiado enfocados en ellos mismos. Honestamente me dio pena. Como pastor se lo digo, me dio pena que muchos de ustedes se perdieran la conferencia de la adoración. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios, porque la tendencia de nuestro corazón es adorarnos a nosotros mismos. Y las iglesias, vuelvo y repito, sin quererlo, muchas veces están motivando a los cristianos a vivir centrados en ellos mismos. Desde los temas que se predican hasta los himnos que se cantan, casi todo gira en torno al hombre y su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Decía Martin Lloyd-Jones, y eso hace unas décadas atrás, ya Lloyd-Jones murió en el 81, sí, estamos en el 2014, 2015. Decía Martin Lloyd-Jones que la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y de alabanza. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo, dice Lloyd-Jones, y por los beneficios que el evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia de ese evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que el cómo me hace sentir esto ha venido a ser mucho más importante a quién es ese Dios al cual yo adoro y en el cual confío. ¿Y saben lo que eso produce a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer girar toda nuestra vida en torno a él. ¿Oíste eso? Nuestro ego, nuestro yo, es un eje demasiado débil para que nuestra vida entera gire en torno a él. ¿Cuál es la solución? Escuchen una vez más lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. En última instancia, la verdadera cura, y él era médico, de paso, doctor en medicina, y pastor, y teólogo. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, en última instancia, la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados ante la hermosura y la gloria de Cristo, que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Esa es la cura. Piensen por un momento
en la visión que tuvo Isaías, en el capítulo 6, yo sé que Bill Brandenstein habló de ese pasaje el domingo pasado. Dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor, una visión, sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y oía Brandenstein decir el domingo pasado, no eran ángeles chovi como los que aparecen en las pinturas renacentistas. Esos angelitos gorditos, no, estos ángeles no eran chovi, eran terribles. Era la contemplación de algo como para que una gente se cayera muerto ahí. Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y otro grupo de serafines les respondía: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. ¿Ustedes creen que después de esa experiencia Isaías estaba preocupado porque tenía unas cuantas libras de más? ¿O porque llegó al templo el sábado y un hermano le pasó por al lado y no lo saludó? Mis hermanos, cuando un hombre adquiere la perspectiva de Dios que tuvo Isaías, las cosas triviales desaparecen. Nosotros somos una generación que vive absorta en cosas que son estúpidas y que son triviales y que no valen la pena. Por eso es tan importante colocar esta oración en su contexto. Al final del discurso del aposento alto, ¿ustedes recuerdan cuál era el problema de los discípulos esa noche? Ellos estaban confundidos, ellos estaban turbados, porque Jesús se iba. Y el Señor les hace ver en el discurso que su partida era necesaria para el beneficio de ellos. Pero ahora, a través de su conversación privada con el Padre, los está ayudando a entender que hay un propósito más alto en todo lo que Él vino a hacer a este mundo, y era la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo. Es de eso que se trata todo esto. Dice Francis Chan que nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. Él sabe que Él es grande y que Él merece estar en el centro de nuestras vidas. Y cuando Él está en el centro, nosotros recibimos el beneficio. Déjenme compartirles algo muy personal. No estaba en el guión. Yo estoy sufriendo de sinusitis, mucha gente lo sabe aquí. Y a veces eso me hace la noche muy difícil. La otra noche no podía dormir. Fue una noche horrible, hace 2 noches atrás. Y yo veía las horas pasar, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, mucho sueño, no poder dormir. Pero yo he estado leyendo algo sobre el libro de Job últimamente. Y cómo el diablo le dice a Dios: ¿tú crees que Job te sirve de balde? Quítale lo que tú le has dado y tú vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y Dios le da permiso al diablo para tocar a Job, para que Job sufriera lo que él sufrió y mostrar que aún así se iba a mantener apegado a Dios. Yo le decía a mi esposa ayer, hubo momentos anoche en que yo me desesperé mucho, pero venía esto a mi mente y yo decía: Señor, si todo esto es para que yo pueda mostrarle al mismo diablo que tú me bastas, aunque yo no duerma. Amén, gloria a ti. Está bien, Señor, no es lo que yo quiero. Eso no me quitó la desesperación, pero me dio otra perspectiva. Yo le decía a Gloria en estos días hablando, cuán importante es la teología. Cuán importante es la teología para tener tu corazón en calma, para poder lidiar con estas cosas. Mis hermanos, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar de nuestras almas el temor y la ansiedad que contemplar nuestros problemas a la luz de la gloria de Jesús? ¿Qué puede ser más mortal para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo, para nuestro apego a las cosas de este mundo que una dosis diaria de la contemplación de esa gloria?
No hay un tema en la vida cristiana que no esté relacionada con esto. Cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los creyentes en la ciudad de Corinto, yo estaba pensando en estos días, ¿cómo es eso de que Dios ama al dador alegre? ¿Por qué Dios ama al que da alegremente? No al que da diciendo, tengo que dar mis ofrendas cada domingo a la iglesia porque si no me va a partir un rayo. No, Dios no ama ese tipo de personas. Dios ama al dador alegre porque el dar alegremente refleja mucho de lo que hay en el corazón. El dar alegremente refleja que para ti tu Dios no es el dinero. El dar alegremente muestra claramente que tu confianza está en Dios, no en tu cuenta bancaria. Y por eso Dios ama al dador alegre, porque eso revela mucho el corazón de un hombre. Y cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los corintios, ¿cuál es el argumento que él usa? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para lidiar con el problema del orgullo en la iglesia de Filipos y las divisiones que el orgullo produce en la iglesia, ¿cuál es el ejemplo que Pablo pone delante de nosotros? Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara y más profunda de la gloria, la hermosura y la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que más tú y yo necesitamos. Cuando esa gloria es colocada en el lugar que le corresponde, entonces y solo entonces podemos comenzar a disfrutar la vida en abundancia que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos entonces de esta oración de Jesús con respecto a nuestra oración? Que al igual que Él, debemos pedirle al Padre que cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que se haga su voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo, aunque eso implique temporalmente dolor y aflicción para nosotros. Alguien me comentaba el otro día que había escuchado a un predicador, un gran predicador, preguntarle a la congregación: si el Señor te concediera una petición con la seguridad de que te la va a responder, ¿cuál sería? Y dice que este predicador, yo lo conozco, es un predicador enérgico, le dio unos minutos, algunos segundos a la congregación para pensar en la respuesta, y después le dijo: no, no pidan por la salvación de su esposo y de su esposa y de sus hijos. No pidan por salud. Pídanle a Dios que se haga su voluntad. Si Dios te pidiera, te dijera: dame una petición, ¿sabes cuál sería esa sola petición? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque es en esa voluntad que tú serás glorificado y mi alma será beneficiada, no importa lo que pase. Porque no hay un lugar más seguro en el centro de la tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y no es que no pidamos cosas particulares. Yo estoy hablando, si te dijeran: dame una petición, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Oh Dios, líbrame de que se haga mi voluntad. Dios recibirá gloria cuando se haga su voluntad. Y créeme, nosotros seremos grandemente bendecidos. Pero no quisiera concluir sin traer unas palabras de aplicación a cualquier persona que pueda estar visitándonos en esta mañana y que no haya recibido aún el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna por medio de la fe y del arrepentimiento. Mi amigo, no olvides, estar desconectado de Cristo es estar desconectado de Dios. Y estar desconectado de Dios es estar alejado de la fuente de todo bien. Sin Él no hay vida. Es estar alejado de la fuente de todo bien, aquí ahora, y recibir al final de tus días una condenación de miserias sin fin. Pero Cristo vino al mundo a restaurar nuestra comunión con Dios por medio de su muerte
en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva de Dios. Ese es el regalo que Dios ofrece en el evangelio de pura gracia y que se obtiene únicamente por medio de la fe. Mi amigo, no continúes viviendo de espaldas a Dios, haciendo tu voluntad, procurando tu propia gloria, cuando el Señor te ofrece hoy por medio de Cristo el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna, gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, trayendo a muchos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario, para la gloria del Padre en la glorificación del Hijo. Vamos a orar.